Bienvenidos, manitas, para la idea de hoy, súper fácil, solo dos materiales. Acompañarme que empezamos. Voy a empezar decorando la base. Yo estoy utilizando un resto de una caja de vino, es madera, pero esta idea la podéis hacer sobre madera, sobre cartón, sobre una lata, una botella, un frasco, sobre la superficie que queráis. La medida de la pieza que yo estoy utilizando era un resto que me quedaba, tan solo lo he lijado y las medidas que tiene son de 16,5 por 29 centímetros. Primer paso, teñir la madera. Yo estoy utilizando un tinte en el tono roble francés. Lo siguiente, con plantillas. No tenía pensado utilizarlas, pero me ha venido la idea y me ha gustado. Voy a colocar las palabras Feliz Navidad y después colocaré unas estrellitas. Para el texto voy a utilizar esta pasta de relieve. Si no tenéis pasta de relieve, podéis utilizar pinturas acrílicas y hacer un estarcido. Para las estrellas, esta pasta que tiene brillo. Me la enviaron hace bastante tiempo de Dipinto di Blu, pero si no tenéis de este tipo de pasta, cualquier otra, y antes de que se seque, les polvoreáis purpurina. Pues mientras esta pasta se seca, pasamos a utilizar el hilo. Yo estoy utilizando este hilo, que es el que tenía por casa, porque quería que fuese color verde. Es finito, pero podéis utilizar cualquier hilo, cuerda, lana, el grosor que queráis. Eso ya, cada uno lo que tenga en casa. Y vamos a hacer borlas. Yo estoy utilizando un cartón de 6 centímetros de ancho para que todas me queden del mismo tamaño. Y vamos a empezar a darle vueltas. Dependiendo del grosor del hilo o lana que estéis utilizando, deberéis darle más o menos vueltas. Yo los voy a hacer con 35 vueltas. Lo sacamos del cartón y lo anudamos por la parte de arriba. Y ahora vamos a anudarlo por esta zona de aquí, para hacer la borla. El hilo lo dejamos con la punta hacia arriba. Y ahora le hacemos una lazada, sujetándola con el dedo. Y ya empezamos a darle vueltas aquí. Yo no necesito que tenga demasiadas vueltas, así es que le voy a dar unas 4 vueltecitas. Por donde acabamos de cortar, lo pasamos por la lazada que habíamos dejado. Y desde de aquí tiramos. Y ya cortamos la parte de abajo, y yo tengo aquí ya alguna hecha y las voy a cortar todas de la misma medida. A mí me quedan de 5,5 centímetros. Pues vamos a hacer 14 borlas. Con las borlas voy a formar un arbolito navideño, un abeto. Para el tronco yo estoy utilizando una lámina finita de corteza, pero nos puede servir cualquier rama o tronquito que tengáis. Y vamos a ir pegando con silicona caliente. En la primera fila pegaremos 5 borlas y solo le pondremos silicona en la parte de arriba. Siguiente fila. 4 borlas, intercalando entre las borlas de la fila anterior. Siguiente fila, 3 borlas. La cuarta fila, 2 y terminaremos con una borlita.
Culminamos el arbolito con un lazo. Y con pintura acrílica blanca, un último detalle, pincel seco por los bordes. Y ya está listo. No me digáis que no es un trabajo fácil de hacer. Un bonito cartel navideño, con su arbolito en relieve. Como os dije al principio, este arbolito lo podéis hacer en cualquier superficie, bien sea como yo, en una base de madera para hacer un cartel, o si queréis decorar un frasco, una botella, una lata, lo que queráis. Incluso la tapa de una caja también podría quedar bonito. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que esta idea tan bonita y rápida de hacer os haya gustado. Si es así, pues como siempre, dedito arriba y compartirlo. De esta manera, más personas pueden verlo y a mí me ayudaréis a que el canal siga creciendo. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Besitos!